Primera de Corintios capítulo 13. El amor. Yo voy a enseñarles un camino mucho mejor. Si hablo las lenguas de los hombres y aun de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo discordante. Y si hablo de parte de Dios y entiendo sus propósitos secretos y sé todas las cosas, y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Y si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y aun si entrego mi propio cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido ni orgulloso, ni grosero ni egoísta, es no enojarse ni guardar rencor, es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. El amor jamás dejará de existir. Un día los hombres dejarán de profetizar y ya no hablarán en lenguas, ni serán necesarios los conocimientos, porque los conocimientos y la profecía son cosas imperfectas, que llegarán a su fin cuando venga lo que es perfecto. Cuando yo era niño hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero al hacerme hombre dejé atrás lo que era propio de un niño. Ahora vemos de manera borrosa, como en un espejo, pero un día lo veremos todo tal como es en realidad. Mi conocimiento es ahora imperfecto, pero un día lo conoceré todo del mismo modo que Dios me conoce a mí. Tres cosas hay que son permanentes: la fe, la esperanza y el amor, pero la más importante de las tres es el amor. Capítulo 14. El hablar en lenguas. Procuren pues tener amor y al mismo tiempo ambicionen que Dios les dé dones espirituales, especialmente el de comunicar mensajes de su parte. Aquel que habla en lenguas extrañas habla a Dios y no a la gente, pues nadie le entiende. Lo que dice es espiritual, pero nadie lo sabe. En cambio, el que comunica mensajes de parte de Dios hace crecer espiritualmente a los demás y los anima y consuela. El que habla en una lengua extraña crece espiritualmente él mismo, pero el que comunica mensajes recibidos de Dios hace crecer espiritualmente a los de la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas extrañas, pero preferiría que comunicaran mensajes de parte de Dios. Esto es mejor que hablar en lenguas, a menos que se interprete su significado para que los de la iglesia crezcan espiritualmente. Por eso, hermanos, no les servirá de nada que yo los visite y les hable en lenguas extrañas, en vez de hablarles de lo que Dios nos manifiesta, o del conocimiento de la verdad, o en vez de comunicarles algún mensaje de parte de Dios o alguna enseñanza. Si los instrumentos musicales como la flauta o el arpa no tuvieran diferente sonido, no podrían distinguirse unos de otros, y si en la guerra la trompeta no diera sus toques con claridad, nadie se prepararía para la batalla. Lo mismo sucede con ustedes. Si no usan su lengua para pronunciar palabras que se pueden entender, ¿cómo va a saberse lo que están diciendo? Le estarán hablando al aire. Sin duda hay muchos idiomas en el mundo y ciertamente todos tienen sentido, pero si yo no conozco el significado de las palabras, seré un extranjero para el que me habla y él será un extranjero para mí. Por eso, ya que ustedes ambicionan poseer dones espirituales, procuren tener una abundancia aquellos que ayuden a crecer espiritualmente a los de la iglesia. Por lo tanto, el que habla en lengua extraña, pídale a Dios que le conceda el poder de interpretarla, pues si yo oro en una lengua extraña, es verdad que estoy orando con mi espíritu, pero mi entendimiento no participa. ¿Qué debo hacer entonces? Pues debo orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Debo cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Porque si tú alabas a Dios solamente con el espíritu y una persona no instruida te escucha, no podrá unirse a ti en tu acción de gracias, pues no entenderá lo que dices. Tu acción de gracias podrá ser muy buena, pero no ayudará al otro a crecer espiritualmente.
Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas extrañas más que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero decir 5 palabras que se entiendan para enseñar así a otros, que decir 10,000 palabras en lengua extraña. Hermanos, no piensen ustedes como niños, sean como niños para lo malo, pero sean adultos en su modo de pensar. En el libro de la ley está escrito: hablaré a esta nación en lenguas extrañas y por boca de extranjeros, pero ni aun así me harán caso, dice el Señor. Así que el hablar en lenguas es una señal para los incrédulos, no para los creyentes. Pero el comunicar mensajes de parte de Dios es una señal para los creyentes, no para los incrédulos. Porque cuando la iglesia se encuentra reunida, si todos están hablando en lenguas y entra un simple oyente o un incrédulo, creerá que ustedes se han vuelto locos. En cambio, si todos están comunicando mensajes recibidos de Dios y entra un incrédulo o un simple oyente, se convencerá de su pecado y él mismo se examinará al oír lo que todos están diciendo. Así quedará al descubierto lo más profundo de su corazón y adorará de rodillas a Dios y reconocerá que Dios está verdaderamente entre ustedes. Háganlo todo decentemente y con orden. En resumen, hermanos, cuando ustedes se reúnan, unos pueden cantar salmos, otros pueden enseñar o comunicar lo que Dios les haya revelado, o hablar en lenguas extrañas o interpretarlas, pero que todo sea para su crecimiento espiritual, y cuando se hable en lenguas extrañas, que lo hagan 2 personas o 3 cuando más, y por turno. Además, alguien debe interpretar esas lenguas, y si no hay nadie en la iglesia que pueda interpretarlas, mejor será no hablar en lenguas, sino que cada uno hable consigo mismo y con Dios. Igualmente, si se trata de comunicar mensajes de parte de Dios, que hablen 2 o 3 y que los otros consideren lo que se haya dicho. Pero si Dios le revela algo a otra persona que está allí sentada, entonces el primero debe dejar de hablar. De esta manera todos, cada uno en su turno correspondiente, podrán comunicar mensajes de parte de Dios para que todos aprendan y se animen. El comunicar mensajes de parte de Dios debe estar bajo el control del que los comunica, porque Dios es Dios de paz y no de confusión. Siguiendo la práctica general del pueblo de Dios, las mujeres deben guardar silencio en el culto de la iglesia, porque no les está permitido hablar. Deben estar sometidas a sus esposos, como manda la ley de Dios. Si quieren saber algo, pregúntenlo a sus esposos en casa, porque no está bien que una mujer hable en el culto. Tengan presente que la palabra de Dios no comenzó en ustedes, ni ustedes son los únicos que la han recibido. Si alguien se cree profeta o cree estar inspirado por el Espíritu, reconocerá que esto que les estoy escribiendo es un mandato del Señor, y si no lo reconoce, que tampoco se le reconozca a él. Así pues, hermanos míos, ambicionen comunicar mensajes de Dios y no prohíban que se hable en lenguas, pero háganlo todo decentemente y con orden. Capítulo 15. La resurrección de Cristo. Ahora, hermanos, quiero que se acuerden del mensaje de salvación que les he predicado. Este es el mensaje que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. También por medio de este mensaje son ustedes salvos. Y si es que se mantienen firmes en él, de lo contrario habrán creído en vano. En primer lugar, les he dado a conocer la enseñanza que yo recibí. Les he enseñado que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día, como también dicen las Escrituras, y que se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos ya han muerto. Después se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Por último se me apareció también a mí, que soy como un niño nacido anormalmente. Pues yo soy el menos importante de los apóstoles, y ni siquiera merezco llamarme apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero soy lo que soy porque Dios fue bueno conmigo, y su bondad para conmigo no ha resultado en vano. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino Dios, que en su bondad me ha ayudado. Lo que importa no es si he sido yo o si han sido ellos, sino que este es nuestro mensaje y que esto es lo que ustedes han creído.
la resurrección de los muertos. Pero si nuestro mensaje es que Cristo resucitó, ¿por qué dicen algunos de ustedes que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale para nada, ni tampoco vale para nada la fe que ustedes tienen. Si esto fuera así, nosotros resultaríamos ser testigos falsos de Dios, puesto que afirmamos que Él resucitó a Cristo, cuando en realidad no lo habría resucitado si fuera verdad que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no vale para nada. Todavía siguen en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron creyendo en Cristo. Si nuestra esperanza en Cristo solamente está referida a esta vida, somos los más desdichados de todos. Pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. Él es el primer fruto de la cosecha, ha sido el primero en resucitar. Así como por causa de un hombre entró la muerte en el mundo, también por causa de un hombre entró la resurrección de los muertos. Y así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos tendrán vida, pero cada uno en el orden que le corresponda. Cristo en primer lugar, después, cuando Cristo vuelva, los que son suyos. Entonces vendrá el fin, cuando Cristo derrote a todos los señoríos, autoridades y poderes, y entregue el reino al Dios y Padre. Porque Cristo tiene que reinar hasta que todos sus enemigos estén puestos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será derrotado es la muerte, porque Dios lo ha sometido todo debajo de sus pies. Pero cuando dice que todo le ha quedado sometido, es claro que esto no incluye a Dios mismo, ya que es Él quien le sometió todas las cosas. Y cuando todo haya quedado sometido a Cristo, entonces Cristo mismo, que es el Hijo, se someterá a Dios, que es quien sometió a Él todas las cosas. Así Dios será todo en todo. De otra manera, los que se bautizan por los muertos, ¿para qué lo harían? Si los muertos no resucitan, ¿para qué bautizarse por ellos? ¿Y por qué estamos nosotros en peligro a todas horas? Porque, hermanos, todos los días estoy en peligro de muerte. Esto es tan cierto como la satisfacción que siento por ustedes como creyentes en nuestro Señor Jesucristo. Yo he luchado con las fieras en Éfeso, pero ¿qué he ganado con eso? Si es verdad que los muertos no resucitan, entonces, como algunos dicen, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar, como alguien dijo. Los malos compañeros echan a perder las buenas costumbres. Vuelvan ustedes al buen juicio y no pequen, pues algunos de ustedes no conocen a Dios. Digo esto para que se avergüencen. ¿Cómo resucitarán los muertos? Tal vez alguno preguntará, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? Vaya pregunta tonta. Cuando se siembra, la semilla tiene que morir para que tome vida la planta. Lo que se siembra no es la planta que ha de brotar, sino el simple grano, sea de trigo o de otra cosa. Después Dios le da la forma que Él quiere y a cada semilla le da el cuerpo que le corresponde. No todos los cuerpos son iguales. Uno es el cuerpo del hombre, otro el de los animales, otro el de las aves y otro el de los peces. Del mismo modo hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero una es la hermosura de los cuerpos celestes y otra la hermosura de los cuerpos terrestres. El brillo del sol es diferente del brillo de la luna y del brillo de las estrellas, y aun entre las estrellas el brillo de una es diferente del de otra. Lo mismo pasa con la resurrección de los muertos. Lo que se entierra es corruptible, lo que resucita es incorruptible, lo que se entierra es despreciable, lo que resucita es glorioso, lo que se entierra es débil, lo que resucita es fuerte, lo que se entierra es un cuerpo material, lo que resucita es un cuerpo espiritual. Si hay cuerpo material, también hay cuerpo espiritual. Así dice la Escritura. El primer hombre, Adán, fue materia con vida, pero el último Adán es espíritu que da vida. Sin embargo, lo espiritual no es primero, sino lo material, después lo espiritual. El primer hombre hecho de tierra era de la tierra, el segundo hombre es del cielo.
Los cuerpos de la tierra son como aquel hombre hecho de tierra, y los del cielo son como aquel que es del cielo. Así como nos parecemos al hombre hecho de tierra, así también nos pareceremos a aquel que es del cielo. Quiero decirles, hermanos, que lo que es de carne y hueso no puede tener parte en el reino de Dios, y que lo corruptible no puede tener parte en lo incorruptible. Pero quiero que sepan un secreto: no todos moriremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene el último toque de trompeta. Porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados para no volver a morir, y nosotros seremos transformados, pues nuestra naturaleza corruptible se revestirá de lo incorruptible, y nuestro cuerpo mortal se revestirá de inmortalidad. Y cuando nuestra naturaleza corruptible se haya revestido de lo incorruptible, y cuando nuestro cuerpo mortal se haya revestido de inmortalidad, se cumplirá lo que dice la Escritura: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la ley antigua es la que da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor, porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. Capítulo 16. La colecta para los hermanos. En cuanto a la colecta para los hermanos en la fe, háganla según las instrucciones que di a las iglesias en la provincia de Galacia. Los domingos cada uno de ustedes debe apartar algo, según lo que haya ganado, y guardarlo para que cuando yo llegue no se tengan que hacer colectas. Y cuando yo llegue, mandaré a Jerusalén a las personas que ustedes escojan, dándoles cartas para que lleven a los hermanos de allá la colecta hecha por ustedes. Y si es conveniente que yo también vaya, ellos irán conmigo. Planes de viaje de Pablo. En mi viaje tengo que pasar por la región de Macedonia, y después de Macedonia llegaré a Corinto. Puede ser que me quede con ustedes algún tiempo, o que tal vez pase por allí todo el invierno. Entonces ustedes podrán ayudarme en mi viaje a donde tenga que ir después. No quiero verlos solamente de paso, sino que espero estar algún tiempo con ustedes, si el Señor lo permite. Pero me quedaré en Éfeso hasta el día de Pentecostés, porque tengo una gran oportunidad de trabajar en la obra del Señor y obtener buenos resultados, a pesar de que muchos están en contra mía. Si llega Timoteo, procuren que se sienta a gusto entre ustedes, pues trabajan la obra del Señor lo mismo que yo. Así que ninguno de ustedes lo desprecie, sino al contrario, ayúdenlo a seguir su viaje en paz, para que venga a verme, porque lo estoy esperando junto con los otros hermanos. En cuanto al hermano Apolos, le rogué mucho que fuera con los hermanos a visitarlos a ustedes, pero por ahora no quiso ir. Lo hará cuando tenga oportunidad. Saludos finales. Manténganse despiertos y firmes en la fe, tengan mucho valor y firmeza, y todo lo que hagan, háganlo con amor. Hermanos, ustedes saben que la familia de Estefanas fue la primera que en la región de Acaya se convirtió al Evangelio, y que ellos se han dedicado a servir a los hermanos en la fe. Quiero que ustedes a su vez se sometan a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan en esta labor. Me alegro de que hayan venido Estefanas, Fortunato y Acaico, pues en ausencia de ustedes ellos me han animado espiritualmente, lo mismo que a ustedes. Personas así merecen que ustedes las reconozcan. Las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludos. Aquila y Prisca y la congregación que se reúne en su casa les mandan muchos saludos en el Señor. Reciban saludos de todos los hermanos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Yo, Pablo, les escribo a ustedes este saludo de mi puño y letra. Si alguien no ama al Señor Jesucristo, que sea puesto bajo maldición. Señor nuestro, ven. Que el Señor Jesucristo derrame su gracia sobre ustedes. A todos ustedes les envío mi amor en Cristo Jesús.